Buenos días amigos, ¿cómo están? Otro video por aquí para hablar sobre el tema de eso de respetar las ideas de los otros. Siempre escuchamos, sobre todo ahora con esta cuestión de Estados Unidos, pero en Venezuela los venezolanos sabemos que siempre había sido la discusión antes de que llegara el chavismo y básicamente durante los 60 años de socialismo, desde Acción Democrática hasta acá, las telenovelas y el marxismo cultural que fueron metiendo estos supuestos intelectuales, artisticas y toda esa cuerda de izquierdosos que de alguna manera contribuyeron a crear la mente colectiva de los venezolanos, el colectivismo. Es decir, la mente izquierdosa, esa mente donde no todos hay que sacrificar al individuo en pro de la sociedad y de todos los demás y del pueblo, en fin, todo ese discurso comunistoide. Ustedes, bueno, los de mi edad, recuerdan la carta de aquel montón de intelectuales que firmaron una carta felicitando a Fidel Castro cuando fue en el año 89 a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Bueno, resulta que la mayoría de esos intelectuales y sus acólitos artísticas, porque resulta que son intelectuales que hacían películas izquierdosas muy mal hechas o de muy malos argumentos, telenovelas mediocres como todas las telenovelas venezolanas, una mediocridad absurda, una frivolidad extrema. Y bueno, esos intelectuales tienen sus acólitos artísticas que bueno, como Erika de la Vega y Edgar Ramírez, que creen que por ser famosos ya tienen un criterio para poder opinar de temas que no tienen ni la más mínima idea. Y sobre todo en el caso de Erika de la Vega, por ejemplo, que ayer escribió una carta, creo que fue ayer, antier, donde trataba de justificar su postura apoyando a Biden, ¿no? Y con el chantajito este de que ella le dio palo a Hugo Chávez en el programa El Monstruo de la Mañana con Luis Chatén. Para los que son jóvenes y obviamente no recuerdan de ese programa, ese era un programa estúpidamente divertido. Cuando hablaba de tonterías, tú te reías y bueno. Pero como todo programa estúpido de la farándula venezolana, les daba a veces por hablar de política. Y entonces cuando ella dice que que le daba palo a Hugo Chávez, lo que hacía era criticar a Hugo Chávez, pero endulzando y alabando a lo que era la coordinadora democrática o esa falsa oposición que hoy es la MUD, a todos esos políticos. De hecho, ella estuvo empatada con Enrique Capriles, y Enrique Capriles, como todos saben, es una bacteria, pues es como un virus o una bacteria, es un batracio que le hizo un daño terrible a Venezuela. Pero no solo queda eso allí, sino que estos artistas y los venezolanos y latinos, no solamente un fenómeno venezolano, que se van con algún resentimiento social, algún problema, algún complejo personal, y se van a Estados Unidos a refugiarse en estos grupitos de apoyo a las minorías, que si el no sé qué mater, que si el grupo de feministas, o sea, todos esos movimientos que no es más que un refugio para esconder su resentimiento social. Pero no solo eso, sino que entonces obviamente aparecen tipos como Bernie Sanders, por ejemplo, y entonces se abocaron a apoyar a Bernie Sanders. Y luego empieza ahora Biden, abiertamente socialista, porque esa es otra cosa, desconocen que el Partido Demócrata de los Estados Unidos es un partido socialista democrático, así como era de PEI, es decir, una corriente socialista. Y como todos saben, el socialismo es la transición al comunismo, y el comunismo no es más que la destrucción de los países. Eso es lo que es en la práctica. Pero eso es la definición de socialismo, la transición al comunismo. Que los estúpidos de la farándula quieran darle otro nombre, quieran redefinir conceptos, eso es otra cosa.
Pero en el caso de Erika de la Vega y de los latinos que apoyan a la izquierda en Estados Unidos, primero que su complejo los lleva a pensar que por el hecho de vivir en Estados Unidos, de haberse nacionalizado y tener derecho a votar, ya entonces eso es un logro académico y es un logro intelectual que les da, tú sabes, el criterio para apoyar una ideología que destruye países. Es decir, si fuese algo que no hubiese probado, si fuese una ideología que jamás ha destruido un país, tú dices, bueno, el beneficio de la duda. Pero sobre todo un venezolano, habiendo vivido más de 60 años, bueno, Erika debe tener 45 años en socialismo, habiendo vivido la tragedia de la destrucción crónica desde 1960 por lo menos hacia acá, por la práctica de una nefasta ideología, una ideología que no empezó a destruir a Venezuela desde 1958, sino desde 1928 por lo menos, cuando apareció la nefasta generación del 28 con los comunistas Rómulo Betancourt, Machado y una serie de comunistas que, bueno, estaban empeñados en llevar y convertir a Venezuela en lo que era la Rusia de esa época. Bueno, esa generación es la que está gobernando ahorita en Venezuela, los que quedan vivos de allí, que eran jóvenes en esa época o muy niños, y los herederos de esa generación, que por casualidad hay mucha gente que son hijos, primos, nietos de esa cuerda de nefastos intelectuales de izquierda venezolanos. Entonces, fíjate, Erika de la Vega sale apoyando, obviamente ya debe tener otros intereses oscuros, pero también su cabecita tonta, ¿no? Porque todos los artistas venezolanos de izquierda son tontos. O sea, eso es un lugar común que tienen todos. Se sale diciendo de que ella le dio palos a Chávez, pero se le olvida que ella apoyó fuertemente a la Coordinadora Democrática, a la MUD, es decir, a esa nefasta ideología, a esa nefasta oposición falsa y que nos trajo a todo esto. Y antes de Chávez, ella tenía sus programas tontos, como te digo, de Luis Chatén en el año 90, 91, 92, El Monstruo de la Mañana, donde lo que decían eran puras estupideces y lo que llaman los expertos en estas áreas el marxismo cultural, porque siempre había un mensaje tonto hacia la población a creer en estas ideas. Y este tipo de programas, telenovelas y todo ese tipo de artisticas venezolanos, que no de artistas no tienen nada, convirtieron al país en una masa amorfa colectiva con respecto a las ideas políticas. Entonces ahora en el caso venezolano, con la cuestión de las elecciones de Estados Unidos, Trump y Biden, bueno, por supuesto que tanto enchufados de la MUD, enchufados del chavismo, como los artistas enchufados a esos enchufados de la MUD y que reciben dinero, más los tontos resentidos venezolanos que eran socialistas, se fueron a Estados Unidos por la miseria del socialismo y allá van a votar por socialismo, pero eso que no se benefician de ningún lado, sino sencillamente que ocultan sus resentimientos personales refugiándose en estos grupitos tontos, ¿no? Y usando el hecho de que ahora son nacionales estadounidenses, tienen la doble nacionalidad venezolano y gringo, pueden votar, entonces quieren hacer sentir a los que estamos afuera o los que están en Venezuela como que ellos lograron un logro intelectual por nacionalizarse y entonces tienen derecho a votar por la izquierda. Señores, ningún ser humano en el mundo, dado el resultado de lo que es la izquierda, lo que es el socialismo, sea socialismo democrático, cristiano, nacionalsocialismo, fascismo, marxismo, leninismo, en fin, socialismo del siglo XXI, todas las corrientes del socialismo no pueden ser toleradas en el mundo. Esto parece como que no, que demasiado extremista. No, no se trata de extremismo. Es que tú no puedes tolerar a alguien que está planificando, así sea, planificando a 100 años, destruir una nación, destruir la naturaleza humana y llevar al ser humano a la miseria, a la tragedia, como pasó en Venezuela. Por ejemplo, si ahorita nosotros pudiésemos viajar en el tiempo y llegar a la época en que Rómulo Betancourt estaba aupando el socialismo soviético para Venezuela, con esa nefasta generación del 28,
con el argumento de que Gómez era un tirano y todo aquello, yo les pregunto, ahí fue donde nació el germen socialista de Venezuela y después siguió avanzando. Yo creo que esa gente ha debido ser liquidada. Es lamentable que Juan Vicente Gómez no liquidó esa mentalidad nefasta. Y eso ha pasado en todas partes del mundo. Fíjense cómo está Latinoamérica. Argentina está destruida por esa ideología nefasta y se sigue destruyendo. Y todos los países están amenazados por esa ideología nefasta. Lo mismo está pasando en los Estados Unidos. Que quizás los Estados Unidos, como tienen instituciones más sólidas, muchos piensan que no se puede destruir. Y no es así. En Estados Unidos no existía la Reserva Federal en el siglo XVIII. En el siglo XIX, perdón. No existían esta institución, el IRS, en fin, no existían una serie de cosas. En Estados Unidos era prohibido el comunismo, el socialismo. Hoy en día se habla abiertamente de ello. Están destruyendo las bases constitucionales, las bases fundacionales de ese gran país. Y lo terrible es que quienes están contribuyendo, o una gran parte que está contribuyendo a destruir a ese país, son aquellos venezolanos y latinos que huyen de la miseria del socialismo y votan por el capitalismo y por la libertad con los pies cuando se trasladan allá. Obviamente Estados Unidos le garantiza, solamente con tener deseos de trabajar te garantiza el éxito, es decir, que tú satisfagas tus necesidades básicas y más allá. Y luego que la gente tiene satisfechas esas necesidades básicas porque el país se los ofrece dado el sistema capitalista y no el sistema socialista, hoy en día lamentablemente muy mercantilista, pero todavía con muchas bases sólidas capitalistas. Una vez que los latinos y venezolanos específicamente llegan allá y logran esa estabilidad, entonces salen y afloran sus complejos psicológicos de todos los complejos que traen por diferentes razones familiares, con los vecinos, con los amigos, en fin, complejos. Entonces se refugian en apoyar al socialismo. Y te salen con la estupidez de decirte, no, es que hay que tolerar, ser tolerante. No, hermano, no se puede ser tolerante con ninguna idea socialista, por muy democrática o inofensiva que parezca. Porque ese es el germen que destruye las naciones. Y en el caso de Venezuela, en el caso ahora de los argentinos, y en el caso de tanta gente que ha vivido las consecuencias nefastas del socialismo, no se puede tolerar. Y toda idea socialista ya concreta, como el caso venezolano de destrucción de la nación, surgió porque hubo algún tonto hace 100 años que se le ocurrió que era bueno un gobierno que a través de la fuerza le quitara a unos para repartirle a otros. Porque hubo a alguien que se le ocurrió que si una persona es arrogante, pero respeta los derechos de los otros, entonces esa persona es mala para ser político, solo porque es arrogante. Es el caso de Trump. Si ustedes ven las críticas que le hacen a Donald Trump, la mayoría de los latinos y venezolanos, que es lo que yo más conozco, se dan cuenta que son críticas tontas, críticas de acomplejados. Porque el tipo es arrogante, porque el tipo es políticamente incorrecto, porque dice las cosas de frente y no se detienen a analizar lo que está haciendo. Que les voy a decir algo, yo quiero que gane Donald Trump. Me interesa por venezolano, no me caigo a mentiras, que gane Donald Trump. Pero sencillamente Donald Trump en este momento es el mejor candidato porque no hay otros, como por ejemplo Ron Paul o Rand Paul, que para mí serían mejores candidatos y que son los críticos más inteligentes que tiene Donald Trump, que estoy seguro que hasta el Donald Trump los escucha. Entonces, estos tontos venezolanos como Erika de la Vega, Edgar Ramírez y mucha gente que yo conozco de a pie que están en Estados Unidos, ni siquiera se ocupan de buscar a los críticos inteligentes de Donald Trump para por lo menos hacer una crítica que uno diga, wow, mira, sí, puedes tener razón allí. No, se decantan por apoyar aquella ideología que destruyó sus países. Y entonces son tan desconocedores de lo que es la política, o por lo menos los partidos políticos de Estados Unidos,
que entonces no ven la diferencia entre el Partido Demócrata y AD y COPEI en Venezuela. Ellos no ven eso. No tienen idea de que el Partido Demócrata es un partido socialista democrático. Hoy en día, dicho abiertamente por la candidata esta a la vicepresidencia, dicho abiertamente por Bernie Sanders, quien siempre vive aupando el socialismo. Bueno, hay con ITEAR al profesor Rafael Acevedo, que dio una charla en el Instituto Mises, el mismo Bernie Sanders, candidato a la presidencia, a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, que se lanzó en las primarias. Bueno, el tipo le contestó, imagínate tú, diciéndole sí que el socialismo sí era una buena ideología y todo aquel cuento. Lo cierto es que nosotros no podemos tolerar ideas de izquierda. Eso no se puede tolerar. Eso es tolerar el nazismo, el fascismo, que es de izquierda. Porque sea otra cosa, estoy seguro que Erika de la Vega, Edgar Ramírez y aquí el montón de tontos que apoyan al Partido Demócrata sin ningún tipo de argumentos, simplemente porque les cae mal Donald Trump o porque están refugiando sus complejos personales en ese grupito de resentidos. Estoy seguro que esa gente no entiende que esa nefasta ideología puede comenzar a destruir a los Estados Unidos, no pasado mañana, no en la siguiente elección, sino en el largo plazo. Y como son gente de mente cortoplacista, que solo les interesa es su vida y no las generaciones futuras, entonces están pensando que no, que en Estados Unidos eso nunca va a pasar. Señores, la maldad del socialismo, de esa no se escapa a nadie, ni siquiera a los Estados Unidos. Y si en Estados Unidos, gracias a Dios, hay instituciones que garantizan que eso tarde mucho tiempo o que quizás ellos logren vencerlo, que yo espero que sí, es precisamente por esas instituciones. Pero no pueden bajar la guardia. Entonces, ¿cómo es posible que un venezolano de 50 años, o 45, no sé cuántos años tiene Erika de la Vega y Edgar Ramírez, que vivieron la destrucción del país, no del chavismo, porque él no fue el que comenzó, Chávez es la consecuencia o la continuación de la destrucción del socialismo que empezó en 1928 a meterse en la cabeza de los venezolanos, después en los años 50, 60 con las telenovelas, el marxismo cultural y por supuesto con los gobiernos socialistas de Rómulo Betancourt, de Acción Democrática y de COPEI, de Rafael Caldera, Luis Herrera y todos estos presidentes que tuvimos en Venezuela socialista hasta que decantó y el derrotero, como dicen, el destino fue el chavismo. Entonces, no se puede tolerar una ideología de esa calaña. No se puede. No se trata de ser tolerante o no, es que se trata de una guerra entre la libertad y la tiranía. Porque todo socialismo es tiranía. Y la libertad hay que defenderla. La libertad, ¿qué significa? Derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de elegir, el deber de valerte por ti mismo y el deber de respetar los derechos de los otros. Cuando un socialista propone una idea socialista, cuando una persona apoya a un socialista, está atentando con tu futuro, está atentando contra tu vida, está atentando contra tu calidad de vida. Y eso pasó en Venezuela. Como yo le decía a una gente en estos días, cuando la generación que me precedió a mí votó por AD y COPEI en los años 60, 70, 80, y luego la generación mía votaron por AD, COPEI y por el chavismo, estaban votando por destruir mi vida, por destruir mi país, mi futuro en mi país, y hoy yo soy un inmigrante producto de esos nefastos socialistas que destruyeron el país y que hoy en día se fueron a Estados Unidos creyendo tener criterio, hoy en día ya nacionales y van a votar y pueden votar creyendo que eso ya les da un conocimiento de lo que es la política y de lo que es la ideología. Y ahora entonces lo mismo que se hizo en Venezuela en los años 60 de destruir a una nación que comenzó allí, lo están haciendo allá o están colaborando a eso, porque no son solo los venezolanos, también son los mismos estadounidenses, los criollitos estadounidenses. Hay un grupito que está destruyendo su propio país, pero ahora tienen refuerzos. Entonces, este video lo quería hacer para decirles que, o por lo menos es mi posición, no se puede tolerar la izquierda. Ningún tipo de izquierda.
no se puede tolerar, porque la izquierda destruye los países. ¿Y por qué la destruye? Porque el socialismo parte de la idea de un Estado con poder para establecer leyes que les quiten a uno para darles a otro, para que los más productivos sean castigar a los más productivos con impuestos y con esos impuestos financiar a los menos productivos, que generalmente son los vagos resentidos socialistas. Esa es la izquierda, esa de expropiar, esa de creer de que los ricos son criminales, de que los empresarios son criminales, entonces ellos no deberían ganar tanto, y que el pobre sí hay que darle. Es decir, es incentivar a que aquel que no tiene voluntad decida ser socialista y vivir de los otros. Porque esa otra opción, ¿qué pasaría si toda la gente trabajadora, toda la gente de derecha, toda la gente que cree en el libre mercado, en el capitalismo, decide hoy así, de manera abrupta, no, mira, voy a vivir del Estado? ¿Ustedes creen que el Estado va a producir? Ya se vivió en Venezuela. Eso es lo que a mí me impresiona de los venezolanos que apoyan a Biden, que ya eso se vivió. ¿Cuántas empresas no nacionalizaron los adecos y los copellanos? Porque se habla de Chávez nada más, no, los adecos nacionalizaron PDVSA y la destruyeron. No fue Chávez, fueron ellos. Ya PDVSA venía pudriéndose desde el año 76 cuando se nacionalizó. Las empresas del hierro, de aluminio, eso era privado y se destruyó. La gente cree que fue Chávez, o mucha gente socialistoide cree que el sistema socialista democrático podía sostenerse en el tiempo y seguir produciendo dinero cuando se estaban destruyendo las bases de lo que era la productividad venezolana. Eso no comenzó con Chávez, eso empezó la destrucción a la práctica desde los años 60 cuando ellos llegaron al poder, los socialistas. Pero la destrucción mental colectivista del venezolano empezó desde 1928 por lo menos, con estas ideas absurdas que llevaron estos marxistas socialistas como Rómulo Betancourt en 1928. Entonces, bueno, eso es lo que quería decirles, porque invitarlos a ser intolerantes con las ideas de izquierda. Tenemos que ser intolerantes, o sea, no se puede soportar a la ley. No se trata de respeto, no se trata para nada. Toda persona que promueve el socialismo está tratando de destruir tu vida. Y toda persona que vive en Estados Unidos y promueve el socialismo está tratando de destruir la vida de los que viven en Estados Unidos. Yo ni siquiera voy a decir de los venezolanos en Venezuela, no. Porque cada quien, Donald Trump no tiene por qué invadir Venezuela. Ojalá lo haga, yo lo deseo. Pero él no tiene por qué hacerlo porque él es presidente de su país, no de Venezuela. Pero ojalá que lo haga porque, bueno, Venezuela es una amenaza para el mundo, incluyendo Estados Unidos. Pero nada más con votar por el Partido Demócrata es como votar por los adecos y los copellanos en los años 60. Y eso significa destruirle la vida a los mismos venezolanos y latinos y estadounidenses que viven en Estados Unidos, que dentro de 60 años no van a tener país de seguir avanzando esa nefasta ideología. Así que bueno, solo que quería decirles eso, que no se puede ser tolerante con la izquierda. Hay que ser radicalmente opuesto a la izquierda, al socialismo, no tolerarlo. Y si eso implica hacerse enemigo de tu familia porque apoya esa nefasta ideología, ese es el sacrificio. Es el sacrificio, ¿por qué? Porque esa gente es la que destruyó. Yo tengo familiares en Venezuela que son chavistas y son mis enemigos. Cuando digo enemigos es que no les deseo el bien para nada. Para nada. Y no me importa si me dicen radical. Porque esos familiares que votaron por Chávez y que siguen siendo chavistas maduristas, que están enchufadísimos, que están allá, tú sabes, gozándose de lo poquito y de la destrucción de Venezuela, no pueden ser mis amigos, así sean familiares, así llevan mi sangre. No pueden ser mis amigos. Ninguno. Ni primos, ni, afortunadamente no tengo hermanos chavistas, pero ni primos, ni primas, ni primos segundos, como los tengo. Yo a esa gente la detesto. Y cuando veo que empiezan a meterse a socialistas, yo no caigo en eso de que no, la familia no se puede separar por la política. No, es que no es que la familia se está separando por la política. Es que la política mental de ellos están tratando de destruir tu vida. Así sean tus familiares.
Entonces no se puede ser tolerante ni siquiera con un familiar socialista, porque a la larga terminan destruyendo el país. Yo recuerdo a esos primos que votaban por Chávez y que vivían, y ahorita los veo también. Y sé de ellos. Y yo estoy como inmigrante, exiliado, y ellos, algunos disfrutando de la corrupción venezolana y otros en la absoluta miseria. Pero tú sabes, siendo chavista. Entonces no se puede tolerar a nadie, ni siquiera un familiar que sea socialista. Eso es mi consejo si no quieren perder sus naciones. Sobre todo los jóvenes, los que tienen 20 años, 15, 20, 25 años, que quizás no saben todavía lo nefasto que es esta ideología cuando nace en el manantial de la tragedia, de la destrucción y de la muerte. Y el manantial de la destrucción y de la muerte se llama la socialdemocracia, que es el partido de Biden. Eso es lo que es ese partido, que cada vez es más socialista, cada vez es más radical socialista, y fíjense que hoy hablan abiertamente del socialismo. Bueno, que pasen buenos días y un saludo a todos los que se conectaron. Un abrazo, amigos.